¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas a clase del día de hoy. Buenas Bien, tardes. buenas tardes, bienvenida. Vamos a abordar lo que es la parte final del objeto de la sociología jurídica. El día de ayer ya previamente les subí en su video explicativo algunas cuestiones de lo que fue la ciencia, lo que es el objeto general, lo que es esta parte de cómo la sociología está vinculada con esta cuestión de lo que es derecho, de lo que no es derecho, y principalmente, pues esos objetos por los cuales nosotros los abogados necesitamos entender a los seres humanos en una sociedad, en una colectividad. De modo que nosotros también somos partícipes de la historia en cuanto al contexto jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros también recordemos que nuestro derecho deriva de lo que es los movimientos políticos y sociales de México. O sea, quien diga que los abogados no podemos hacer historia o no debemos hacer historia, pues está en un gravísimo error. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos hacer historia, debemos hacer historia y hemos contribuido a la historia de las instituciones que hoy día nos rigen en el país. Prueba de ello, pues son los movimientos de reforma con el presidente Juárez, su presidente Lerdo de Tejada, Mariano Otero, que fueron los que sentaron las bases para las instituciones de registro civil, la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego el juicio de amparo, que es al ser un juicio de garantías el más importante en México. Pero para ello tuvieron que haber hecho un estudio previo del contexto sociológico de la época, y estamos hablando específicamente de la época de la Reforma. Ahora bien, en este sentido, vamos a entender cómo la sociología jurídica necesita del apoyo de otras ciencias, no nada más de la sociología propia, sino también de otras ciencias, y más allá de los métodos científicos. El día de ayer hablábamos en el video explicativo de lo que la sociología jurídica implica entender el factor psicológico de los ciudadanos, ¿sí? Del individuo en sociedad genéricamente. Para ello, se va a vincular con una rama súper importante, que es la psicología jurídica. La psicología jurídica va a contribuir en ese contexto disciplinario y en ese contexto científico para explicarle al derecho esos paradigmas y modelos que forman parte de la interacción social de los individuos en una sociedad en común. Para ello, la psicología en general va a partir de procesos cognitivos, emocionales y relacionales. ¿Por qué cognitivos? Porque recordemos que el hombre es un ser biopsicosocial, y ya lo he referido en sesiones anteriores. Bio porque posee vida, psico porque posee psique, mente, self también, desde luego, el alma es importante para el desenvolvimiento de los seres humanos, pero también esa parte de cómo se va a relacionar con sus semejantes. ¿Sí? Aquí el factor cognitivo y emocional derivará mucho en cómo la sociología estudia esos factores de conflicto, esos factores de convivencia y esos factores de armonización que nosotros debemos tener y operar en una sociedad en general. Para ello, la sociología también va a entender esas cuestiones de cómo los seres humanos nos estamos comportando en cuanto al momento que estamos viviendo. ¿Sí? Para esto, el sistema jurídico tiene esa doble funcionalidad que, por un lado, sus decisiones van a afectar a los individuos como tal en las cuestiones de derecho natural o de derecho positivo, pero al estar bajo potestad del Estado mismo, el Estado tiene que garantizar esas cuestiones de cómo el objeto jurídico va a respetar las creencias, los intereses, los motivos y sobre todo las actitudes en una convivencia social. ¿Sí? No podemos dejar de lado que el Estado propio tiene que entender el actuar de los ciudadanos, tiene que entender esa cuestión del por qué mis creencias tienen que ser respetadas. Más allá de dogmas, más allá de doctrinas religiosas, eclesiásticas, esas creencias sociales, finalmente sociales, o sea, no tanto en el constructo dogmático, ¿sí? Que mis intereses, de acuerdo al propio desenvolvimiento y a la satisfacción de mis necesidades, sean objeto de respeto jurídico y social. Uh-huh. Para ello debemos entender que el objeto jurídico tiene que operar
en el contexto de la actitud del individuo, porque el individuo también tiene que ser respetado y a la par respetar la norma jurídica, respetar a sus conciudadanos y desde luego hacer valer ese Estado de Derecho que opera en su sociedad. Para ello, la psicología jurídica, al ser un campo de estudio de multidisciplina, tiene que tener tres enfoques: uno teórico, uno explicativo y desde luego la parte empírica. Explicábamos que la parte teórica se va a apoyar de todas esas doctrinas establecidas en cuanto a los pensamientos del método psicológico, ¿sí? Esas doctrinas a lo mejor freudianas, humanistas, cognitivo-conductuales, que van a permitir de alguna manera explicarle al derecho el porqué de la conducta que está manifestando un individuo, ya sea en beneficio o en detrimento de su sociedad. Entonces, esta parte, a través de la experiencia propia, se va a convertir en un elemento empírico. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos esos nuevos paradigmas y establezcamos esas cuestiones del por qué es importante estudiar a la psicología o apoyarse de la psicología como abogados, ¿sí? En esta parte, la psicología jurídica como tal va a comprender ese diagnóstico, ese análisis, esa explicación. ¿Para qué? Para promover una mejor evaluación y una mucho mayor asesoramiento y desde luego direccionar el tratamiento adecuado que recibirá una persona que a lo mejor está atravesando por alguna crisis psicosocial, psicoemocional, ¿sí? Todos esos fenómenos psicológicos y sociales van a incidir en el comportamiento jurídico de los individuos, desde la perspectiva del derecho propio, de la justicia y cuando más de la ley. Por eso es importante que nosotros nos apoyemos de especialistas quizá en esta materia, ¿no? O sea, no significa que nosotros no conozcamos. Por supuesto que, al igual que el psicólogo, nosotros también determinamos y a lo mejor hasta cierto punto evaluamos conductas, cuando más en el contexto de la materia penal, porque la materia penal debemos entender muchas veces por qué una persona delinque, qué le orilla a cometer ese tipo de conductas desviadas. Para ello, existen las periciales, y las periciales en psicología, en psiquiatría forense, nos permitirán entender ese factor de descomposición que a lo mejor tiene un individuo en su sociedad. Por otro lado, de la mano del especialista en psicología, él nos va a permitir asesorar mejor tanto a víctimas como a participantes de algún evento violento y direccionar un tratamiento adecuado. Si a lo mejor él requiere farmacología, requiere psicoterapia, bueno, pues hay que direccionar esos tratamientos. Para ello, hablaba yo ayer de la que es anamnesis, ¿sí? Esa anamnesis es la historia clínica en donde la psicología general me va a arrojar esos factores previos, esos antecedentes de una persona que la cual está afectando su interior, lo está externando de manera general y está afectando al grupo social. Para ello, necesito referir todo su historial, ¿sí? Su familia, su escuela, su pareja, sus relaciones en general. Y desde luego, voy a llegar a elaborar junto con el especialista una diagnosis. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cuál será el tratamiento adecuado a seguir. Entonces, la psicología jurídica también me va a ayudar a entender esos factores del por qué se pretende orientar y asesorar hacia los conflictos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser, antes que otra cosa, tenemos que aprender a ser mediadores entre un conflicto que ha surgido de manera social y una cuestión ya hasta cierto punto relacional con ese conflicto, ¿sí? Por ahí, si ustedes quieren direccionarse a lo que es mediación, podrán comprender esa parte de solucionar conflictos de manera armónica, de manera pacífica y sobre todo que permita una mejor solución para las partes, que satisfagan sus necesidades. Entonces, en esta cuestión, el apoyo psicológico, el apoyo de la psicología jurídica, también me va a permitir establecer esos parámetros desde las leyes, desde las normas, para el constructo social. Y desde luego, que el ciudadano entienda esa cuestión de por qué agredir a su sociedad no es del todo asertiva.
La psicología jurídica, desde luego, va a entender esos planteamientos a casos concretos sobre situaciones que se están dando en la actualidad y sobre todo que están creando un cúmulo complejo de paridades. ¿Sí? En este sentido, la psicología jurídica, al evaluar conductas también, va a entender desde la parte jurídica si el comportamiento del individuo está siendo jurídico o en un contexto antijurídico. ¿Para qué? Para que entendamos ese grado de evaluación, necesitamos determinar esas condiciones y esos factores en los que ha crecido esta persona. ¿De acuerdo? O sea, el factor social me derivará esas creencias, esas vivencias que nosotros como individuos hemos tenido. Entonces, en esta parte, la psicología jurídica también va a estar influida por normas vigentes, por esos procesos psicosociales que rigen en una sociedad antigua, pero principalmente en una sociedad actual. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los roles establecidos actualmente, nosotros vamos a tener esa parte del control social. Y sobre todo, esos procesos psicosociales de la mano del control social me van a permitir guiar y facilitar la regulación de los actos volitivos que vimos la semana anterior. ¿Sí? Esos actos volitivos, partiendo de mis creencias, de mis motivos y la actitud que yo manifieste, van a decir cómo se debe construir ese análisis y sobre todo esos procesos psíquicos subjetivos que determinan la experiencia interna de nosotros los seres humanos. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la normatividad social. O sea, si yo de repente estoy plagado de estrés, el estrés es como una olla express. Cuando tú acumulas tanto, hay un momento dado donde vas a reventar y vas a explotar y vas a cometer a lo mejor imprudentemente conductas antijurídicas. Eso necesitará estudiarlo un profesional dedicado a la salud mental, un psiquiatra o un psicólogo. Pero desde la parte jurídica, pues también hay que entender qué le llevó a una persona a explotar tanto que a lo mejor en ese contexto cometió una conducta violenta, ¿no? También les refería el día de ayer en el video explicativo que hoy día, si ustedes ingresan a los buscadores en la internet, y sobre todo estas plataformas de videos, van a comprender mejor lo que estoy hablando. O sea, yo apenas hace un par de días veía un video de dos mujeres liándose a golpes en el Mexibus, ahí en el Estado de México, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la psicología entendemos ese psicotrauma que pudieran tener estas dos personas para desencadenar su grado de frustración y su grado de irritabilidad, denostando la ira que poseen a través de la agresión física, ¿no? Entonces, en esta parte, ellas ya no están siendo hasta cierto punto personas que están en un grupo psicosocial adecuado. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya agrede físicamente a otra persona, estamos hablando de cuestiones incluso traumáticas, ¿no? Y desde luego se está transgrediendo la normatividad social, porque rompes con esa armonización. O sea, no nada más es el espectáculo que estás brindando, sino también que los demás usuarios se sientan hasta cierto punto incómodos con ver un escenario de esos, ¿no? O sea, a lo mejor tú desde la red o desde la web estás viendo el video como espectador, te crea cierta molestia. Imagínate el grado de presencia de ver un evento de esos, ¿de acuerdo? Por otro lado, la psicología jurídica va a tener postulados que van a aportar al campo de la investigación científica y desde luego al campo del derecho. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos esas causas sociales y estructurales del por qué se puede alterar la conducta en particular de un individuo. ¿Sí? O sea, no nada más es decir, ¿por qué llegamos al extremo de agredirnos? ¿Por qué llegamos al extremo de asesinar, de robar, de defraudar y sobre todo de agredir la colectividad social? Hay que entender esos factores y esas causas por las cuales una persona ha modificado su conducta, ¿no? Ha cambiado su personalidad y se ha puesto al régimen o al amparo de las conductas violentas, ¿no? Entonces, en esta parte, la psicología jurídica va a analizar esas cuestiones conductivas, quizá para un proceso penal. O sea, la psicología jurídica está muy relacionada con el proceso penal. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a entender esos factores de la conducta desviada.
Aunque en la materia civil también, con estas cuestiones de alienación parental, de violencia entre cónyuges, también podemos entender esos factores, ¿no? Y cómo es que la psicología jurídica va a apoyar a elaborar y determinar si a lo mejor uno de los cónyuges ha sido agredido dentro del hogar, o un menor, o alguien ya con condiciones de adulto mayor, o condiciones de discapacidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, se va a definir a la psicología jurídica como ese estudio del comportamiento de las personas, pero que están relacionados en los grupos y que desde luego, al estar relacionados entre grupos, tienen esa necesidad de comportamiento en ambientes que regule la ley, que estén jurídicamente tutelados y sobre todo que en procesos evolutivos esas relaciones van a determinar cómo se están desenvolviendo los seres humanos entre ellos mismos. Si se están respetando, si se están hasta cierto punto garantizando sus propios derechos. Porque no nada más es tarea del Estado garantizarte los derechos, también es tarea propia del ciudadano, del gobernado, a la par del particular, entender que si nos vemos a un mundo de grupo, entender el deber ser, porque necesito, hasta ciertas cuestiones, estar regulado jurídicamente, ¿sí? La labor central de la psicología jurídica será, por un lado, criticar y destruir esos elementos ideológicos que el Estado pudiera tener. Recordemos que dentro de nuestros grupos primarios, tanto la escuela como la familia, logran ciertas condiciones de adaptabilidad al grupo, pero desde la parte del Estado, el Estado puede ser muy positivista, ¿no? En donde a lo mejor te va a imponer ciertas cuestiones. Pero más que otra cosa, necesitamos una transformación de carácter social y sobre todo que a la par de la investigación entendemos por qué el Estado necesita regularme y sobre todo aplicar las leyes hacia los ciudadanos. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del comportamiento jurídico, esto va a ser ese análisis de conductas en las cuales una persona se puede adaptar o apartar de la bilateralidad, de la heteronomía, de la generalidad y la coercibilidad de la ley. ¿Por qué? Porque recordemos que estos elementos bilaterales, heterónomos, generales y coercibles ya están prescritos en los ordenamientos sociales y cuando más en los estatutos de las normas jurídicas. Pero por otra parte, el ciudadano, el individuo, tiene ese elemento volitivo de adaptarse o apartarse de las condiciones ya establecidas, ya prescritas, ¿sí? Por tanto, la conducta ante el derecho debe de ser esa evaluación del comportamiento humano a través del conjunto de acciones. ¿Para qué? Para que desde todos los sujetos de derecho entendamos que nosotros estamos produciendo consecuencias jurídicas propias de la norma jurídica, ¿sí? Otro ejemplo, si yo sé que estoy en un proceso de separación, voy a promover un régimen de alimentos, un régimen de visitas supervisadas o de visitas para menores, ¿qué tendría yo que hacer ahí? Pues llegar a buenos acuerdos. ¿Por qué? Porque mi comportamiento podrá repercutir quizá hasta en mis hijos. ¿Me explico? Y entonces, en esa línea, ¿qué tendría yo que hacer? Pues entender esos factores psicosociales, afectar y transgredir a mi colectividad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esta parte, recordemos que los actos volitivos pueden ser lícitos e ilícitos, pero desde la postura de lo jurídico, estos actos hasta cierto punto son ordenados, tolerados, prohibidos o bien permisibles. Y desde luego que de la par de la conducta jurídica o antijurídica, deben formar parte de la materia social y cuando más del derecho. ¿Por qué? Porque en esta parte las conductas siempre van a poner ese grado de interacción o de interferencia con el ente socialmente regulado. Es decir, si yo en un momento de ofuscación agredo a otra persona, ya no estoy siendo dentro del campo jurídico, ya no estoy siendo una persona racional, ¿sí? Sino más bien mi conducta está interfiriendo con la acción social de la armonización, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Ahora, dentro de la psicología jurídica, es una rama que se va a desprender de la psicología para apoyar a quienes, a los abogados, al derecho, que desde el estudio de la conducta humana, dentro de un plano jurídico, dentro de un plano legal, se van a aplicar métodos, técnicas y herramientas propias de los métodos de investigación. ¿Para qué? Para centrar un estudio social, un estudio cognitivo, un estudio que promueva, explique, asesore, pero principalmente prevenga aspectos psicológicos y relacionales que están interfiriendo con un comportamiento. ¿Sí? Por eso, de la mano de la psicología jurídica, nosotros podemos entender mejor cuáles esas condiciones de choque, de trauma, de, de eventos violentos han secundado esa disocialización que tiene el ser humano. ¿Qué áreas decíamos ayer en el video explicativo que tiene la psicología jurídica? Bueno, pues hay, cuando menos hay más, pero yo les voy a poner aquí dos en el ejemplo, ¿no? La forense y la victimológica. Recuerden que yo soy criminólogo, soy maestrante en criminología, y aquí podemos entablar estas cuestiones de la victimología forense. Y recuerden, jóvenes, forense no nada más lo reduzcan a muertos, a personas fallecidas en eventos violentos. Eso no es nada más, es lo forense. Lo forense, desde su sentido etimológico, significa esas cuestiones del foro, ¿sí? ¿Cómo voy a disertar ante un foro mis precisiones, mis argumentos? Por eso la psicología jurídica va a aportar conocimientos al campo de la penitenciaría, al campo penitenciario. Va a estudiar esas conductas de los PPLs, de esas personas privadas de su libertad que ya transgredieron el factor social de la armonización y que están compurgando sentencia por algún delito. ¿Sí? Entonces, ahí me va a permitir cómo está operando el sistema penitenciario, si de verdad está reinsertando adecuadamente a esas personas que ya están sentenciadas. ¿De acuerdo? Ahora, desde la psicología del testimonio, me va a permitir sostener mejor los argumentos. ¿Por qué? Porque una persona al formular interrogatorios, dentro de lo que es la teoría del caso, que más adelante ustedes van a verlo como parte del derecho penal y del proceso penal acusatorio, debemos entender que la psicología del testimonio permite observar a una persona cuando está mintiendo. ¿Sí? O sea, una de las habilidades que a veces poseemos los criminólogos es caer en la mentira, o caerle en la mentira, mejor dicho, a una persona. Y para ello hay toda una serie de técnicas. ¿Sí? Y sobre todo, desestimar la versión que nos están otorgando para ciertas cuestiones en materia de tribunales. Ahora, desde el perfil victimológico, vamos a entender esas cuestiones de cómo un evento violento ha afectado a esa víctima. O sea, cómo necesitamos extraer datos, necesitamos extraer hasta cierto punto documentos, testimonios propios del evento que ha sufrido esa víctima. ¿Para qué? Para restaurarle, para resarcir ese daño que ha sido afectado. ¿Sí? Obviamente, la psicología jurídica necesitará del campo de la investigación. ¿Para qué? Para llegar a una verdad científica, no histórica, una verdad científica sobre cómo está operando la psique de esa persona en un factor social. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay dudas? No, ninguna por el momento. Gracias. Ahora, en este sentido, necesitaríamos entender, con todo lo que hemos visto del objeto de la sociología jurídica, que nosotros también como abogados necesitamos ser sabios. Necesitamos entender por qué es importante hacer filosofía para el derecho. O sea, ¿por qué no basta con entender esas doctrinas ya establecidas por los juristas que previamente han escrito libros, que los juzgadores han emitido sentencias, que la propia Suprema Corte ha emitido elementos jurisprudenciales? No, no basta con eso. Hay que entender cómo la filosofía desde la ética va a darnos razón práctica. ¿Para qué? Para que dentro de un mundo universal
nosotros debemos procurar hacer deliberaciones y sobre todo buenas elecciones desde la forma volitiva del comportamiento de los seres humanos, cómo estamos entendiendo a la comunidad en general. O sea, yo desde mi trinchera, ¿qué estoy haciendo por mejorar las condiciones jurídicas, sociales, familiares, etcétera, de mi comunidad? Entonces, en esta parte, recordemos que la filosofía, en el sentido etimológico, es del griego philos, logos, ese estudio de la sabiduría. ¿Sí? Y que desde la ética va a entender esos problemas que forman parte del individuo que está en una sociedad. ¿Cuál va a ser esa relación de conducta significativa? Y sobre todo, ¿cómo se está proyectando hacia el mundo ordinario? ¿Sí? Porque la ética es la parte que me va a determinar esos reglamentos, esos estatutos. La moral es la que me los va a evaluar, me los va a calificar. Y sobre todo, que nosotros tenemos que modificar y moldear el carácter desde la perspectiva personal. ¿Para qué? Para adaptarnos a un mundo ordinario. ¿Sí? Desde luego, la filosofía tiene que comprender los elementos familiares, domésticos y desde luego ambientales de los miembros en una comunidad. ¿Para qué? Para que de acuerdo a esas elecciones, la comunidad tenga ese elemento contributivo de mejor participación. ¿Sí? Por eso, la filosofía del derecho va a dar origen a la filosofía jurídica en un elemento amplio y específico para que de acuerdo a las elecciones hechas hoy, sienten paradigmas y precedentes para las futuras generaciones. Así como nosotros hemos recurrido a los hechos del pasado para entender por qué estamos en este grado de institucionalidad, en este grado de instituciones jurídicas, de instituciones políticas, geográficas, sociales, económicas, porque hubo una génesis previa. Y nosotros estamos hasta cierto punto gozando de esos precedentes, de esos elementos del pasado. ¿Sí? Podemos recurrir a la Constitución de 1857 para entender por qué hoy día la Constitución de 1917 tiene mejores prerrogativas, y entre ellas los derechos humanos. ¿Sí? Que de acuerdo a esas resoluciones judiciales, nosotros podemos hacer ahora recurrir a la jurisprudencia, por ejemplo, y que desde el proceso legislativo en el sistema bicameral que opera en México, hemos entendido mejor por qué las reformas de ley. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que para entender a la filosofía del derecho, hay que entender a la filosofía general. O sea, nosotros no nada más vamos a leer a los clásicos de la filosofía. Por ejemplo, yo puedo sugerir que lean a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nos va a decir esos elementos sociales del por qué el individuo a veces tiene que romper con ciertos constructos ya establecidos y ciertos paradigmas, y posicionar los propios en aras de mejorar las condiciones sociales de una persona ante su sociedad. Para ello, Rafael de Pina define a la filosofía del derecho como esa rama que se va a desprender de la filosofía general, pero que su objeto de estudio va relevante y directamente a lo jurídico. Es decir, nosotros podemos entender todos los conceptos de derecho desde una perspectiva más sabia, alcanzar el conocimiento, determinar los fines esenciales y posibles al campo de aplicación de la equidad y la justicia. ¿De acuerdo? Por tanto, es indispensable primero filosofar de una manera general, conocer ciertas doctrinas, ciertas corrientes, para que en el campo jurídico relacionemos la aplicabilidad de las normas y el establecimiento de los sistemas. Desde luego, vamos a entender que la ciencia propia, aquí nuevamente aparece la ciencia, ¿no? Tiene que coincidir y a la par separar esos conocimientos del raciocinio. O sea, la filosofía en general me va a permitir razonar mejor los argumentos que estoy construyendo si quiero a lo mejor desestimar una teoría del caso, si quiero desestimar elementos de prueba en un juicio civil, en un juicio laboral. ¿Para qué?
para que dentro desde el campo de la especulación yo aspire al descubrimiento de un conocimiento verdadero. Y desde luego, formule los propios caminos para que yo empiece a elaborar mis propios postulados. Por eso les he comentado en diversas ocasiones que conmigo van a aprender un derecho completamente diferente, un derecho científico, un derecho que desde la propia norma ustedes entiendan por qué la propia norma está fallando, por qué de repente tenemos a ministerios públicos poco calificados para poder encuadrar un tipo penal y sostener las acusaciones, por qué el sistema penitenciario está en crisis y no reinserta adecuadamente a personas que han sido privadas de su libertad por diversos delitos y los dejan salir bajo beneficios preliberacionales, pero reinciden en esas categorías delictivas. ¿De acuerdo? Entonces, las ciencias, al ser ensayos de explicaciones sobre una parcialidad existente, nos deben de dar una filosofía explicativa y de manera exhaustiva, en donde entiendan por qué el hombre necesita ser estudiado desde el campo sociológico, desde el campo filosófico, jurídico, en su actividad humana. Porque buscar verdades aisladas, nos va a llevar a formular proposiciones, pero no enunciados. Y esto dentro de la metodología jurídica se llamarían falacias. O sea, verdades disfrazadas de mentiras no podemos agotar en el campo jurídico. ¿Me explico? Entonces, para la filosofía en general debe ser explicativa y para la filosofía jurídica explicar esas cuestiones de la filosofía general aplicado al campo normativo, en aras de entender cómo el deber ser me va a dar, conforme a la acción humana y del universo en general, una parte inteligente del ser humano, pero a través de la proyección de la conducta. ¿Sí? En esta parte, nosotros partimos de una universalidad de conocimientos, una universalidad de objetos, una universalidad de problemas, o sea, si es preciso hablarlo así. Pero ¿cómo vamos a entenderlos desde el campo general y aplicarlos al campo jurídico? La ciencia, desde luego, va a emitir elementos verdaderos, más no axiológicos. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede hacer juicios de valor, no debe hacer juicios de valor. Sus normas y postulados para agotar cualquier investigación debe ser demostrativo. Por eso nosotros en el campo de la abogacía necesitamos demostrar el argumento, sostener el argumento. Y lo verán cuando lleguen a la teoría general del proceso, por qué las fases del proceso necesitan ser postulatorias, probatorias, alegatos, conclusiones, para poder razonar todo ese tipo, ese cúmulo más bien de actuaciones procesales y llegar a una verdad demostrativa y que con ello el órgano jurisdiccional me asista a mí en la razón. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, ¿puede haber diferencias entre ciencia y filosofía? Sí, pero debe de atender a esos fenómenos sobre lo existente, sobre la especulación. Entonces, en esta parte, no podemos estar con medias tintas en el campo jurídico. Necesitamos entender cómo los elementos de la metafísica también van a contribuir a ser ciencia. ¿Me explico? Ahora, ¿qué ramas de la filosofía entendemos? Pues puede haber muchas, ¿no? La epistemología, la escolástica, la estética, pero nos vamos a centrar más que nada en estas cuestiones de la ética y la moral. ¿Por qué? Porque por un lado, la filosofía no es una rama o una ciencia ni independiente ni autónoma. Va a dar origen a más disciplinas científicas. Entonces, de acuerdo a ciertas doctrinas filosóficas, hay hasta cierto punto cuatro cuestiones fundamentales del por qué podemos tener problemas para entender filosofía. El problema del conocimiento, el problema de la lógica. O sea, nosotros debemos entender cómo la epistemología me va a permitir entender, llegar a una verdad sobre un objeto por conocer. Porque yo, sujeto cognoscente, tengo que establecer parámetros, hipótesis y sostener mis teorías a través de la argumentación. El problema de la existencia, pues esa parte nosotros tenemos que entender esa estimativa de valores sobre la ética, la moral, la religión, inclusive. Y de acuerdo a esa belleza que nosotros le demos al argumento, vamos a entender que esto constituye un problema de conciencia. La conducta humana generalmente
permite establecer un constructo de conciencia, ¿no? O sea, ¿qué tanto va a estudiar la psicología el bien o mal que estoy haciendo ante los demás ciudadanos? Para ello, nos dice el maestro Antonio Caso que los problemas de la ciencia están relacionados con el método privativo de la filosofía general, es decir, construir conocimiento. ¿Sí? Si yo no sé construir conocimiento, mucho menos voy a poder resolver un elemento probatorio, por ejemplo, en una demanda. ¿Sí? O desestimar una teoría del caso formulada por el Ministerio Público, o en este caso yo como defensor, necesito entender esa teoría del caso. Y sobre todo que dentro del problema de la ciencia, necesito hacer filosofía. ¿Para qué? Para que dentro de lo existente yo aplique la teoría de la libertad. ¿Qué fue verdaderamente el grado de afectación desde el elemento libertad? ¿Para qué? Para relacionar mi constructo espiritual y sobre todo volitivo. ¿De acuerdo? Ahora, que de acuerdo a los problemas de la existencia del universo en general, va a participar la conducta, el arte, la religión, la estética, la escolástica, la epistemología. Y todos esos elementos me van a permitir entender a la filosofía jurídica, porque la filosofía jurídica, en primera línea, no va a entender esos axiomas desde la perspectiva de los elementos del valor, sino desde los elementos argumentativos. Por eso la ética nos va a decir que es la teoría de lo bueno y lo malo. La estética, esa parte de la belleza que yo le voy a dar al conocimiento, desde una perspectiva semántica, sintáctica, argumentativa, retórica, que desde luego puede participar la religión entre lo santo y lo demoníaco, si así lo queremos ver, sí, porque nosotros somos muy dados también a relacionar la divinidad con el conocimiento epistemológico y la filosofía. Y desde luego, dar origen a una filosofía del derecho a través de la esencia pura y los valores propios inmersos en la norma jurídica. ¿Sí? ¿Qué temas interesan a la filosofía del derecho? Pues en primera línea, entender ese constructo del concepto de derecho. O sea, cómo se va a referir desde un elemento valorativo y positivo para el campo de aplicación del derecho. Que descubra los valores propios de su concepto a través de qué? De la teoría de lo justo, de lo equitativo, de lo argumentativo. A esto le vamos a llamar estimativa jurídica. Y que de acuerdo a esa determinación esencial del propio derecho, nosotros no demos por sentado nada más que ya está definido el derecho por los especialistas, por los juzgadores, por los legisladores, no, sino que nosotros también como abogados construyamos nuestra propia perspectiva y nuestro propio concepto de derecho, para que pongamos en orden nuestras ideas, las expongamos y las sistematizamos. ¿A qué? A esta parte de aplicación de la norma jurídica. Por lo tanto, la filosofía del derecho me va a permitir indagar de manera fundamental a que yo acepte los elementos de la justicia basados en el propio derecho, pero también en los actos de autoridad. ¿Sí? Que de acuerdo a esas cuestiones relativas de los actos públicos y privados, es decir, la relación entre el Estado y los particulares, den principios y verse siempre sobre el bien común. ¿Por qué? Porque una sociedad que no opera hacia el bien común va a ser una sociedad descontenta, va a ser una sociedad hasta cierto punto en conflicto, va a ser una sociedad que finalmente va a crear desde su perspectiva sus propias normas, sin atender más bien a las instituciones ya establecidas. ¿No? Entonces, en esa parte, nosotros tenemos que operar desde una perspectiva eh, psicológica, desde una perspectiva racional y entender por qué mi sociedad necesita de las reglas. Tal lo he referido en algunas ocasiones, ¿no? Si tú en tu casa sales por las reglas, afuera te vas a encontrar más reglas. Y tú ahora vas a ser responsable de establecer tus propias reglas. A través de la filosofía, de esos elementos de valor, de la axiología misma,
¿Cómo voy a establecer yo mis propios parámetros para ser una persona ordenada? Porque un individuo que no tiene orden en una sociedad es un individuo hasta cierto punto conflictivo. Y eso es muy serio para el derecho, porque entonces dejaríamos de operar desde la perspectiva humanista para la que fue creada la propia norma. O sea, quitémonos estos sesgos de que el derecho solamente es positivo, de que el derecho solamente es coercible, de que el derecho solamente es inquisidor o impositivo de normas. No, también el derecho tiene su grado de humanista, porque mientras nosotros respetemos las reglas ordinarias y los cánones de la sociedad en general, vamos a hacer una sociedad más armónica y sobre todo más garantista. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, con esto he concluido la sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien, gracias. Perfecto.